y que a veces la ciudadanía, la opinión pública no lo tiene muy claro. Tener 20 años en el cargo, digamos, ¿resulta legal, ilegal? No, yo diría que no es ilegal, no es ilegal. Un poco, digamos, por decir, eternizado en el Pero cargo, es, efectivamente, se presta a suspicacias en todo caso. Lo que quiero decir es que son personas que ejercen el derecho y que han llevado hacia ese sector todo el tema de la Federación Peruana de Fútbol, pero lo han hecho mal, lamentablemente, y lo han hecho de forma violatoria a la ley, a la propia ley. Aquí no se ha respetado, don Alberto, la ley del deporte, no solamente la 28036, que es la actual, que dicho sea de paso, se dio en el año 2003, fue el Congreso anterior y no este el que la dio, el que la promulgó, sino también la ley anterior, la 27159. El señor Burga, su junta directiva, su federación de fútbol, en ningún momento acataron, respetaron ni la ley anterior ni la actual. Es por eso que hay una sanción. Hay una sanción de un órgano que se encarga de sancionar justamente a aquellas federaciones deportivas nacionales de ética, digamos, que no, efectivamente, que es el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, creado por ley, por esa misma ley, la 28036, y que se encarga pues de sancionar a quienes no la acatan. Pero además de eso, y lo más grave tal vez, es que los registros públicos de Lima han detectado que la Federación Peruana de Fútbol, su asamblea de bases y su directorio no han respetado ni los propios estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Y eso es lo más difícil de subsanar. ¿Esta directiva actual no está reconocida en registros públicos, no está registrada? Don Alberto, como de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Cualquier persona puede entrar a la página web de los registros públicos, sunar.go.p, y va a encontrar ahí la esquela de observación, la última esquela de observación que le hacen a la Federación Peruana de Fútbol cuando ellos pretenden inscribir a su junta directiva, creo que por 10ª vez, es decir, se han presentado un montón de veces, abusando del derecho también, para que sean reconocidos. Y ahí hay 14 observaciones, de las 14 hay, por decir 7 u 8, que se refieren a la violación de sus propios estatutos. Es decir, ni siquiera han cumplido con lo que mandan sus propios estatutos. El asunto es, como han violado los estatutos y así lo registra o lo observa los registros públicos. Los registros públicos, es que no lo inscriben. Efectivamente. Y no es porque hay una presión política para que no se inscriban. Absolutamente. O sea, y eso el gobierno es ajeno a ese tema. Totalmente ajeno. Y eso es lo que hemos manifestado, don Alberto, en innumerable cantidad de ocasiones. Burga ha tratado de llevar esto al tema personal, al tema y algunos medios han caído en esto, debo decirlo, al tema de la discrepancia con el señor Arturo Gutman, personal, o al tema de la injerencia política, cuando usted bien decía fuera de micrófonos que el propio Burga reclama la participación y el manejo del presidente de la República. Que es un pronunciamiento político, ¿no? Entonces, evidentemente, pues aquí se juega, digamos, por dos frentes. Uno es el de mencionar y el de argumentar que esto es un tema político, que esto es incluso persecución política. Pero el señor Burga decía que aquí había persecución política. Para hacer un esclarecimiento de carácter jurídico legal, usted es abogado, ¿no? Yo estudié Derecho. Estudié Derecho, estudié Derecho. Sí, como legislador prácticamente usted lo estoy doctorando. Bueno, se aprende como mucho. Legislador Sí, efectivamente. En la práctica. Sí. Pero congresista, digamos, la asociación que preside Burga, entre comillas preside, porque digamos está cuestionada. Así es. ¿Es una entidad pública o privada? Es una entidad privada. Correcto. Es una entidad... una entidad privada es una asociación civil privada, ¿no? A un código civil. Efectivamente. Eso es cierto, ¿no es cierto? O sea, está sujeto a un código civil al que tenemos que respetar todos nosotros, los peruanos. Así es. Sin embargo, cuando el IPD, el Instituto Peruano del Deporte, a través de su presidente, que es una entidad del Estado, interviene y da una opinión y reclama una ejecutoria, ¿ahí no hay un conflicto? No, de ninguna manera. A ver, explíquenos. ¿Por qué? Porque la Federación Peruana de Fútbol es una asociación civil, pero que se rige a través de una ley puntual, que es la ley del deporte. Si bien es cierto, es una asociación civil, pero no es pues un club social, no es un club de amigos, es una federación de fútbol reconocida por el Estado. Y esta federación de fútbol, la Asociación Civil Federación Peruana de Fútbol, reconocida por el Estado, tiene que someterse a lo que exige la ley del deporte, la ley competente. La autoridad del deporte en el país es el Instituto Peruano del Deporte. El Instituto Peruano del Deporte sanciona cuando se incumple con esa ley del deporte. Por tanto, yo discrepo plenamente de estas versiones que se hablan o que algunos refieren como que hay injerencia política cuando el IPD tiene que ejercer su cargo o su función. Es decir, oiga usted, tiene que cumplir con la ley, y la ley
competente en este caso es la ley del deporte. Y ¿Quién es la FIFA, autoridad y que la tiene FIFA, que exigirlo? La FIFA no El está IPD. por encima de la ley. No, Obviamente. no, y ¿No es cierto? además, Eso hay que aclararlo además también. podría estar absolutamente vinculada la relación entre los estatutos FIFA, entre la ley del deporte y los propios estatutos de la federación. Ahora, lo que pasa es que aquí no se respeta ni los estatutos de la federación, no se respeta ni la ley del deporte y mucho menos los estatutos FIFA, que también hemos detectado ¿no algunos cree incumplimientos. que en la parte oficial, la parte gubernamental, ha tenido algunos estamentos de, digamos, de dubitativos, un momento de ambigüedad? Yo lo que creo, finalmente ahora se está hablando de la posibilidad de que se una llegue a muy un buena arreglo, pregunta, ¿no? y yo lo que creo, don Alberto, respondiendo a su pregunta, es que aquí no se ha debido de pactar ni negociar absolutamente nada. No hay nada que negociar. Lo que hay que hacer es exigir que se cumpla con la ley, con las normas, con las disposiciones, con los estatutos, que arreglen su situación ilegal. El señor Burga no tenía poderes para convocar elecciones. El señor Burga había acabado su mandato de acuerdo a sus estatutos. Correcto, pero ¿por qué lo religen las bases? Es que la reelección fue llevada de forma ilegal e irregular. Y tenemos un escrito que hacen inclusive 4 clubes profesionales de la primera división a la FIFA, en donde observan el proceso electoral, la asamblea de bases que se llevó a cabo para llevar a cabo justamente el proceso electoral. Pero cuando se lleva a cabo, y esto lo recuerdo perfectamente, se acabó la elección, ¿no es cierto? El IPD puso veedores. Exactamente. Gran error, pues. Gran error. Gran error, evidentemente. Aquí había una cantidad de errores inmensa de parte del IPD y eso hay que reconocerlo. Uno de ellos, la ley del deporte establecía un tiempo límite para adecuar estatutos. La Federación Peruana de Fútbol había incumplido, es decir, se había pasado en tiempo para adecuarlos. Ya la ley lo había determinado. Correcto. Sin embargo, el Instituto Peruano del Deporte y el propio Arturo Budman, y tengo que decirlo con claridad, le permite ampliar el plazo para que pueda adecuar sus estatutos a la ley del deporte, a la Federación Peruana de Fútbol. Eso es ilegal, don Alberto, porque quien podía ampliarlo es la propia ley. La propia ley. La ley lo establecía y la ley tenía que ampliarse en su plazo. Amigos, tenemos que despedir el programa. Lamentablemente, y estaba en el momento más intenso del, pero del diálogo. Entiendo que el tiempo es tirano en tenemos televisión. minutos ya copados. Y congresista Renzo Rayardo, muchísimas gracias. A usted, don Alberto. Creo que este es un placer, programa en el que usted le ha puesto bastante entusiasmo, decisión, firmeza para abordar los temas, y eso es lo que está esperando la opinión pública. Muchísimas Yo gracias. le agradezco su presencia en Agenda Parlamentaria. A usted como Amigos, siempre. muchas gracias y será hasta la próxima edición.